Hay una pregunta que la teología lleva 2000 años intentando responder, y no puede, no porque sea una pregunta mal formulada, sino porque es una pregunta tan perfectamente formulada que cada respuesta que se le da abre 3 preguntas nuevas que son todavía más incómodas. La pregunta es esta: si Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, y los textos dejan muy claro que lo sabía, ¿por qué lo eligió? No lo eligió por accidente, no lo eligió sin información. En la noche de la última cena, antes de que Judas se levantara de la mesa, Jesús ya sabía. Lo dijo en voz alta, delante de todos: uno de ustedes me va a entregar. Lo sabía, y sin embargo, lo había elegido. 3 años antes, en algún momento de su ministerio en Galilea, había mirado a ese hombre y había dicho las mismas 2 palabras que les dijo a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos los demás: sígueme. ¿Por qué? Esa pregunta es el corazón de este video. No la vamos a responder porque no tiene respuesta simple, pero sí vamos a hacer algo que nadie hace cuando habla de Judas Iscariote. Vamos a conocerlo, no al símbolo, no al traidor de icono, no al hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo universal de la traición más baja, sino al ser humano que existió detrás de ese nombre, con su historia, sus motivaciones, sus contradicciones, su final devastador. Porque Judas Iscariote fue una de las figuras más complejas de toda la historia bíblica. Y la tradición lo redujo a una caricatura, a un villano sin matices, a un hombre que era malo desde el principio y cuya traición era inevitable porque esa era su naturaleza. Pero los textos no dicen eso. Los textos dicen algo mucho más perturbador. Dicen que era uno de los 12, que fue elegido, que estuvo ahí durante 3 años, que vio los mismos milagros, escuchó las mismas enseñanzas, compartió el mismo pan. Y que al final, cuando entendió lo que había hecho, el remordimiento fue tan absoluto que no pudo vivir con él. Eso no es la historia de un hombre malo, es la historia de un hombre que tomó una decisión terrible y que no pudo sobrevivir a las consecuencias de haberla tomado. Hoy vamos a entrar en esa historia. Iscariote y el hombre que nadie conocía. Para entender a Judas, hay que empezar por su nombre completo: Judas Iscariote. El apellido importa más de lo que parece. Iscariote casi con certeza viene del hebreo Ish Keriot, que significa hombre de Keriot. Y Keriot era una ciudad en Judea, en el sur de Israel, muy lejos de Galilea, donde vivían todos los demás discípulos. Ese detalle geográfico es fundamental. Todos los otros 11 apóstoles eran galileos, hombres del norte, pescadores del lago, recaudadores de impuestos de ciudades galileas, hombres que compartían acento, cultura, referencias comunes, un grupo que en muchos sentidos venía del mismo mundo. Judas era de otro mundo, era el único judeo entre galileos, el único sureño en un grupo de norteños, el único que no compartía esa identidad regional que unía a los demás con lazos invisibles, pero reales. ¿Importa eso? Quizás sí, quizás no. Pero es un dato que los textos preservan y que merece atención. Keriot aparece mencionada en el libro de Josué y en el libro de Amós. Era una ciudad real, de tamaño moderado, en la región de Judea. No sabemos casi nada de la familia de Judas, a diferencia de Pedro, cuya suegra es mencionada, o de Juan y Santiago, cuyos padres aparecen en los textos. Judas llega a los evangelios sin historia previa, sin familia nombrada, sin pasado narrado, solo su nombre y su ciudad de origen. Lo que sí sabemos, porque los textos lo dicen explícitamente, es que dentro del grupo de los 12, Judas tenía una función específica: era el tesorero. Y Juan 12:6 y Juan 13:29 lo mencionan como el encargado de la bolsa común, el dinero del grupo. Era él quien administraba los recursos que las mujeres como María Magdalena aportaban para sostener el ministerio. Era él
quien compraba lo que necesitaban. Era él quien distribuía lo que se daba a los pobres. Eso implica confianza. No se le da el dinero del grupo a alguien en quien no se confía. No se pone a cargo de las finanzas a alguien que levanta sospechas. En algún momento, probablemente al principio cuando fue elegido, Judas era un hombre de quien los demás no desconfiaban. Era uno de ellos. 3 años en el camino. 3 años de camino compartido, de Galilea a Jerusalén y de regreso, de aldeas polvorientas a las orillas del lago, de noches bajo las estrellas a días en las sinagogas, de comidas compartidas a tormentas en el lago, a debates teológicos que duraban hasta el amanecer. Judas estuvo en todo eso. Estuvo cuando Jesús multiplicó los panes, cuando caminó sobre el agua, cuando sanó al ciego de nacimiento, cuando levantó a Lázaro después de 4 días en la tumba. Judas vio esas cosas con sus propios ojos, no desde lejos, no como espectador externo, desde adentro del grupo más cercano, desde el lugar privilegiado que solo 12 hombres en toda la historia humana ocuparon. ¿Qué pensaba Judas mientras veía todo eso? Los textos no nos lo dicen directamente, pero sí nos dan algunas piezas que permiten armar algo parecido a un retrato. La primera pieza es el episodio del perfume. 6 días antes de la Pascua, en la casa de Lázaro en Betania, María, la hermana de Lázaro, tomó un frasco de perfume de nardo puro, muy costoso, y ungió los pies de Jesús. El aroma llenó toda la casa, y Judas protestó. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan añade un comentario editorial que ha generado debate durante siglos, que Judas dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, tomaba lo que se echaba en ella. ¿Es eso verdad? ¿Era Judas un ladrón desde antes? ¿O Juan, escribiendo décadas después, sabiendo ya lo que Judas haría, está interpretando ese momento pasado a través del lente de la traición futura? Los académicos no se ponen de acuerdo, pero la escena del perfume revela algo independientemente de la motivación que se le atribuya. Judas tenía una visión del movimiento que en algún punto chocó con la visión de Jesús, una visión más práctica, más política, más enfocada en lo tangible, el dinero, los pobres, los recursos, una visión que quizás esperaba algo diferente de lo que estaba viendo, lo que Judas esperaba. Aquí hay que entender el contexto político de Judea en el año 33 d. C. Israel estaba bajo ocupación romana. Llevaba décadas bajo el yugo del imperio. Los impuestos eran aplastantes. La presencia militar romana era una humillación cotidiana. Y en ese contexto, el mesianismo judío, la esperanza en un Mesías que liberaría a Israel, era una fuerza política poderosa y activa. Cuando Jesús entró a Jerusalén en el Domingo de Ramos, con multitudes gritando Hosana, arrojando mantos y ramas de palmera, ese no era solo un acto religioso, era un acto político. Las multitudes que lo aclamaban estaban aclamando a alguien que esperaban que fuera el Mesías liberador, el rey que restauraría el trono de David, el líder que sacaría a Roma de Israel. ¿Compartía Judas esa expectativa? No lo sabemos con certeza, pero es una hipótesis que muchos estudiosos consideran la más coherente con los datos disponibles. Si Judas esperaba a un Mesías político, un líder que organizara la resistencia, que aprovechara su creciente popularidad para construir un movimiento de liberación, entonces lo que estaba viendo en los últimos días de Jesús en Jerusalén debía haberlo desconcertado profundamente. Jesús hablaba de dar la vida, de que su reino no era de este mundo, de que el que quisiera ser grande debía ser el servidor de todos, de que había que dar al César lo que es del César. Eso no era la revolución que Judas, si esa era su expectativa, había seguido durante 3 años. Y entonces vino la decisión. Los textos dicen que Judas fue a los sumos sacerdotes y les ofreció entregarles a Jesús.
Ellos se alegraron y le prometieron 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Esa cifra tiene un peso simbólico enorme. En el libro de Zacarías, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo, la compensación más baja posible. Era una cantidad que en términos prácticos no cambiaba la vida de nadie. No era una fortuna, no era el precio de una casa o de un terreno, era casi una cifra despectiva. Lo que hace más difícil, no más fácil, entender la motivación de Judas. Si hubiera sido puramente por dinero, ¿por qué tan poco? ¿Por qué no negociar más? ¿Por qué no exigir una cantidad que al menos tuviera sentido económico? La cifra sugiere que el dinero no era el punto. El punto era algo más. Quizás la frustración acumulada, quizás la desilusión con una visión del Mesías que no coincidía con lo que esperaba. Quizás, y esta es la hipótesis más perturbadora de todas, quizás Judas pensaba que al entregar a Jesús estaba forzando una crisis que obligaría a Jesús a actuar, a mostrar su poder, a revelarse finalmente como el líder político que Judas creía que debía ser. Si eso fue así, la traición no fue calculada fríamente. Fue un error de cálculo catastrófico. La última cena era jueves por la noche. El aposento alto, la mesa larga, el pan, el vino, las lámparas encendidas. Los 12 reunidos con Jesús por última vez en ese espacio íntimo que nunca volverían a habitar juntos. Y en algún punto de esa cena, Jesús hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y un recipiente con agua, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Los pies, la parte más sucia del cuerpo en el mundo antiguo, la tarea reservada para los siervos de más bajo rango. El gesto más radical de humillación voluntaria que un maestro podía hacer frente a sus discípulos. Y lavó los pies de Judas también. Eso está implícito en el texto, aunque no se mencione explícitamente. Lavó los pies de todos, y Judas era uno de todos. Piénsalo. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer esa noche, y aún así se arrodilló frente a él. Tomó sus pies entre las manos, los lavó, los secó con la toalla. ¿Qué pasó por la mente de Judas en ese momento? Los textos no lo dicen. Pero ese silencio es más elocuente que cualquier descripción. Después, recostados de nuevo a la mesa, Jesús dijo las palabras que partieron el aire de la habitación en dos. En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros. La confusión era total. Pedro le hizo señas a Juan, que estaba recostado junto a Jesús, para que preguntara de quién hablaba. Juan le preguntó en voz baja, y Jesús respondió: «Es aquel a quien yo dé el pan mojado». Y mojó el pan, y se lo dio a Judas, y entonces dijo algo que ha resonado durante 2000 años con una ambigüedad que ningún intérprete ha resuelto del todo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Era una orden? ¿Era una aceptación? ¿Era una liberación? ¿Estaba Jesús dándole a Judas la oportunidad de no hacerlo? ¿O estaba reconociendo que el momento había llegado y que no había forma de detenerlo? Los textos dicen que los demás discípulos no entendieron qué significaba esa frase. Pensaron que Jesús le estaba pidiendo a Judas que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Nadie sospechaba. Nadie menos Judas sabía lo que estaba a punto de suceder. Y Judas salió. Y era de noche. Esa frase, esas 4 palabras con las que Juan cierra la escena, es una de las líneas más cargadas de toda la literatura universal. No es solo información meteorológica, es una descripción del estado interior de un hombre que acaba de cruzar un umbral del que no hay regreso. Era de noche. El jardín Judas conocía el jardín de Getsemaní. Jesús iba ahí con frecuencia. Juan lo dice explícitamente. Era un lugar conocido para el grupo. Un huerto en las laderas del Monte de los Olivos, al otro lado del torrente Cedrón, a poca distancia de los muros de Jerusalén. Y Judas usó ese conocimiento. Fue a los sumos sacerdotes, tomó
la guardia del templo, y los llevó al lugar donde sabía que Jesús estaría. Era medianoche, quizás más tarde. La Pascua llenaba Jerusalén de gente, pero las calles estaban oscuras. El grupo avanzó con antorchas y linternas y armas, una imagen que Juan describe con un detalle que parece cinematográfico. Y entonces Judas se adelantó. Había acordado con los sacerdotes una señal. En la oscuridad del jardín, rodeados de árboles y sombras, una señal clara era necesaria para que los soldados supieran a quién arrestar. La señal que eligió Judas fue un beso. Al que yo bese, ese es. Arréstalo. Judas se acercó a Jesús. Salve, Rabí, y lo besó. El beso en el mundo del siglo I era un saludo entre iguales, entre personas que se respetaban, que se conocían, que tenían una relación de afecto o de discipulado. Era el saludo de un discípulo a su maestro. Y Judas lo usó como señal de traición. La inversión es tan perfecta, tan brutal, que 2000 años después todavía corta. Jesús respondió con una sola pregunta. Una pregunta que, según Lucas, fue lo primero que dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No con ira, no con recriminación, con una pregunta, como si todavía, en ese momento, con los soldados llegando, le estuviera dando a Judas la oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y Mateo añade algo que los otros evangelistas no incluyen, que Jesús le dijo a Judas en ese momento una sola palabra: amigo, amigo. En el momento de la traición, con los soldados detrás, con todo lo que estaba a punto de desencadenarse. Amigo, esa palabra es quizás la más devastadora de toda la escena. El peso que no pudo cargar los textos se separan después del jardín. Los evangelios siguen a Jesús, al juicio, a la crucifixión, a la muerte, y Judas desaparece de la narrativa principal, hasta que aparece de nuevo, una vez, en una escena que Mateo narra con una brevedad que hace daño. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, cuando entendió que lo que había puesto en movimiento estaba llegando a un final que quizás no había anticipado, sintió remordimiento. La palabra griega que usa Mateo es metamelomai, que indica un cambio emocional, una reacción visceral ante las consecuencias de lo que se ha hecho. No necesariamente un arrepentimiento profundo y transformador, sino el dolor agudo de quien ve el resultado de sus acciones y no puede soportarlo. Fue a los sumos sacerdotes, devolvió las 30 monedas de plata, pequé entregando sangre inocente. Y los sacerdotes, los mismos que lo habían usado, que habían celebrado su traición, que lo habían necesitado para cumplir sus planes, respondieron con un desprecio frío que revela exactamente cuánto habían valorado a Judas como persona. ¿A nosotros qué? Allá tú. Judas arrojó las monedas en el templo y se fue, y se ahorcó. Mateo dice que se ahorcó. El libro de los Hechos, en el discurso de Pedro, describe una muerte diferente, que cayó de cabeza, que su cuerpo se abrió y sus entrañas se derramaron. Los académicos han debatido durante siglos cómo reconciliar estas dos descripciones. Quizás son dos tradiciones distintas sobre el mismo evento. Quizás describen momentos sucesivos. Primero, el ahorcamiento, luego, la caída del cuerpo. Lo que ningún texto pone en duda es el resultado. Judas Iscariote murió ese día, el mismo día en que Jesús murió en la cruz. Y las 30 monedas de plata que había arrojado en el templo, que los sacerdotes no podían devolver al tesoro sagrado porque eran precio de sangre, fueron usadas para comprar un campo, el campo del alfarero, que fue convertido en cementerio para extranjeros y fue llamado Hakeldama, campo de sangre. La pregunta que no tiene respuesta. Y ahora llegamos a la pregunta que abrió este video. Si Jesús sabía, ¿por qué eligió a Judas? Las respuestas teológicas son múltiples y ninguna es completamente satisfactoria.
La primera dice que era necesario, que la muerte de Jesús era el plan de salvación y que alguien tenía que cumplir ese rol, que Judas fue el instrumento de algo que tenía que ocurrir. Pero esa respuesta choca contra algo fundamental. Si Judas no tenía opción, si su traición era necesaria e inevitable, ¿cómo puede ser responsable de ella? ¿Cómo puede ser culpable de hacer lo que estaba destinado a hacer? La segunda respuesta dice que Judas tenía libre albedrío, que Jesús lo eligió sabiendo lo que haría, pero que Judas eligió libremente traicionarlo, que el conocimiento previo de Jesús no eliminó la libertad de Judas. Pero esa respuesta abre otra pregunta. Si Judas tenía libre albedrío y eligió libremente, ¿por qué Jesús lo puso en esa posición? ¿Por qué no elegir a alguien que no lo traicionara? La tercera respuesta, quizás la más honesta, dice que no sabemos, que hay misterios en esta historia que los textos no resuelven y que la teología no puede resolver sin simplificar lo que no debería simplificarse. El Evangelio de Judas, un texto gnóstico del siglo II, descubierto en Egipto en la década de 1970 y publicado en 2006, ofrece una respuesta radicalmente diferente. En ese texto, Judas no es el traidor. Es el discípulo más iluminado, el único que entendió realmente a Jesús, el que actuó por instrucción directa de Jesús para cumplir el plan de salvación. Este texto no es considerado históricamente confiable por la mayoría de los académicos. Es tardío, es teológicamente tendencioso y sus afirmaciones chocan contra todas las fuentes más antiguas. Pero su existencia revela algo importante, que desde muy temprano en la historia del cristianismo había quienes sentían que la imagen de Judas como simple traidor malvado era insuficiente, que la historia era más complicada, y tenían razón en eso, aunque no necesariamente en la solución que proponían. Porque la historia de Judas es más complicada. Es la historia de un hombre elegido, que estuvo cerca, que vio lo que vio y escuchó lo que escuchó, que en algún punto tomó una decisión que creyó, quizás, que era la correcta o la necesaria o la única disponible, y que cuando vio las consecuencias reales de esa decisión, no pudo vivir con ellas. El remordimiento de Judas es real en los textos, no fingido, no calculado, real. Pequé entregando sangre inocente. Esa frase la dijo alguien que entendía lo que había hecho, que lo nombraba con una claridad brutal, que no intentaba justificarse. La diferencia entre Judas y Pedro, que también falló esa noche, que también negó a Jesús, que también huyó cuando el miedo fue más fuerte que la lealtad, no fue la magnitud del error, fue lo que vino después. Pedro lloró y esperó. Y cuando Jesús resucitado le preguntó 3 veces si lo amaba, una pregunta por cada negación, Pedro respondió 3 veces que sí, y siguió adelante. Judas no pudo seguir adelante. El peso de lo que había hecho fue más de lo que pudo cargar. Y esa diferencia específica entre el que encontró la forma de seguir y el que no pudo encontrarla, es quizás la lección más oscura y más honesta de toda esta historia. El hombre detrás del símbolo. Judas Iscariote murió en la primavera del año 33 después de Cristo, el mismo día que Jesús. En algún campo en las afueras de Jerusalén, solo, con el peso de lo que había hecho y sin nadie que le dijera lo que Pedro escucharía días después junto al lago de Galilea, que había perdón, que había regreso, que la historia no terminaba donde él pensaba que terminaba. La tradición lo convirtió en el símbolo absoluto de la traición. Su nombre, Judas, se convirtió en insulto en docenas de idiomas, en sinónimo de la traición más cobarde, más calculada, más imperdonable.
Pero los textos cuentan una historia más complicada que esa. Cuentan la historia de un hombre que fue elegido, que pasó 3 años cerca del centro de algo extraordinario, que en algún punto tomó una decisión terrible por razones que los textos no explican del todo y que los académicos debaten hasta hoy. Y que cuando entendió lo que había hecho, el remordimiento lo destruyó. No hay nada simple en eso. No hay nada que se pueda reducir a era malo desde el principio. Hay un ser humano, con sus contradicciones, con sus expectativas frustradas, con sus cálculos equivocados, con su incapacidad final para cargar el peso de sus propias acciones. Y hay una pregunta que sigue abierta después de 2000 años, la misma con la que empezamos. Si Jesús sabía, ¿por qué lo eligió? Quizás la respuesta más honesta es también la más simple, porque Judas era humano y Jesús vino por los humanos, por todos ellos, incluyendo los que fallan de las formas más devastadoras, incluyendo los que no encuentran el camino de regreso, incluyendo los que cargan solos un peso que no tenían que cargar solos y que no lo supieron hasta que fue demasiado tarde. Esa es la historia de Judas Iscariote. No la del villano de icono, la del hombre que eligió mal y que no pudo perdonarse a sí mismo lo suficiente como para esperar que alguien más lo hiciera. Hasta la próxima historia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no tiene miedo de las preguntas difíciles. Las preguntas que no tienen respuesta fácil son las que más vale la pena hacer. Suscríbete, porque la próxima historia tiene otro personaje que la historia juzgó demasiado rápido.